reglas del valor esperado, ¿no? Entonces, acuérdate que estamos en el libro de probabilidad, ajá, que ya te había pasado para ingeniería y ciencias, ¿no? Entonces, está muy bueno, muy completo esta parte de la variable aleatoria antes ya de empezar con las integrales. Fíjate, el valor esperado, ¿no? Entonces, acuérdate que el valor esperado de una función, pues no es otra cosa que lo que estamos diciendo aquí, que no es otra cosa que la media de una distribución de probabilidad, el valor esperado de una variable aleatoria. Entonces, aquí ya están hablando de cómo calcular el valor esperado visto desde un punto de vista geométrico de AX más B. Dentro de la geometría analítica, no sé si recuerdes, en la geometría analítica se maneja que cuando yo tengo un AX más B, ¿a qué me estoy refiriendo? Pues me estoy refiriendo a una recta, ¿no? Si te acuerdas de la fórmula Y igual a MX más B, en donde a M se le conocía como pendiente y a B pues ordenada al origen, ¿sí? Entonces, bueno, si has de recordar un poco de tus superclases de geometría analítica. Entonces, esto está también relacionado con lo que estábamos diciendo hace ratito del ejemplo, el ejemplo que vimos, donde estábamos analizando el valor esperado y te acuerdas que nos dio esta función, o sea, vista la función como valor esperado, nos quedó como 10x menos 40. Entonces 10 es como si fuera la pendiente M y menos 40, ¿quién sería? Pues la ordenada al origen. ¿Sí? Entonces Mm. podríamos ahí empezar a jugar con gráficas y todo eso, pero bueno, no me quiero meter mucho en eso, pero sí quiero que lo relaciones un poco con esa parte, ¿no? Con lo que es una ecuación lineal. Ajá. Entonces, Ujú. ya que estamos hablando de esa parte, me regreso, ¿no? Me regreso al valor esperado. Y entonces, ¿cuáles son las propiedades del valor esperado? Bueno, aquí te dice que, bueno, el valor esperado de AX más B es igual a A por el valor esperado de X más el valor esperado de una constante, pero el valor esperado de una constante siempre va a ser la constante. Ajá. Entonces, a ver, esta propiedad que estamos hablando el día de hoy, no voy a meterme con la comprobación, no quiero meterme mucho en esa parte para que no te me vayas a confundir, pero sí me interesa esto, mira, con cualquier constante A, el valor esperado de E de A a la X siempre va a ser A por el valor esperado. O sea, quiero que relaciones esto con lo que es una integral. ¿Te acuerdas que cuando vimos la integral dijimos que una integral es una transformación lineal? Ajá, lo vuelvo a repetir. ¿Por qué la integral es una transformación lineal? Por dos características muy importantes. Característica número uno, la integral de A por f de x, o sea, siempre que tú tengas la integral de una constante multiplicada por una función por el diferencial de x, dijimos que eso a qué era igual, pues dijimos que eso era igual a veces la integral. ¿De qué? Pues de la función f de x por el diferencial de x. Si recuerdas en la clase anterior que dijimos que la integral saca constantes. Bueno, pues al igual que la integral saca constantes, el valor esperado también. El valor esperado de a por x va a ser a veces el valor esperado de la variable x, ¿sí? Entonces, eh, aquí esto lo están relacionando, dice considere b igual a 0, ¿no? O sea, en el caso que tuvieras b igual a 0, pero en general, siempre que yo quiera calcular el valor esperado de una constante por una variable, la constante va a salir del valor esperado, como pasa en la integral. Ajá. Y bueno, la integral también se dice que esta es la propiedad número uno, y la segunda propiedad de una integral es que te dice que abre sumas, ¿no? Es decir, la integral
de f de x más menos, en este caso, más menos una cierta función g de x, pues lo que hacemos es al momento de calcular la integral, pues la integral de una suma o resta de funciones es la suma o resta de las integrales. Entonces aquí está pasando lo mismo, el valor esperado de x más b, pues va a ser el valor esperado de x más el valor esperado de b. Pero yo te acabo de comentar que el valor esperado de B, ¿cuánto vale? Pues el valor esperado de B vale B. ¿Por qué? Porque no tiene una variable X. Es decir, el valor esperado de una constante siempre va a ser la La misma constante. constante. Por eso aquí ya no vuelven a poner el valor esperado. ¿Te das cuenta? No ponen Ajá, E de sí. X más E de B. Ellos ya dan por que ya consideras tú que el valor esperado de B ya sabes que vale B. Pero bueno, yo te lo estoy explicando porque pues es una notación nueva para ti, ¿sale? Entonces, aguas con esa parte. El valor esperado de una constante siempre siempre es la misma constante. Entonces, no se te olviden, estas dos propiedades son muy importantes para entender lo que es la variable aleatoria. Y bueno, ya nada más para concluir, está lo que es la varianza, ¿no? Entonces, aquí está la definición. Si yo tengo una función de distribución de probabilidad con variable aleatoria x y mu como valor esperado, en este caso, la varianza de x denotada por v de x o sigma cuadrada de x o simplemente sigma cuadrada, se dice que es v de x es la suma de las x menos la media elevado al cuadrado por la probabilidad asociada. Es decir, se dice que la varianza es el valor esperado de mis desviaciones, es decir, a cada valor de la variable aleatoria le resto mu, o sea, le resto la media y elevo al cuadrado. Entonces, si te acordarás de cuando viste el valor de la varianza, y nosotros ya lo habíamos visto también, que la varianza dijimos que es la suma de las desviaciones al cuadrado. Muchas veces se multiplica por f si estoy en una tabla de frecuencias y se divide ya sea entre n o entre n-1. Entonces, bueno, aquí no tienes que dividir nada. Para calcular la varianza de una distribución de probabilidad, basta con que tú calcules el valor esperado de las desviaciones al cuadrado. ¿Cómo calculas esas desviaciones? A cada dato le restas la media, elevas al cuadrado y sacas la suma de cada uno de esos valores. Entonces, bueno, aquí está un pequeño ejemplo muy rápido ya para terminar. Si X es el número de cilindros del siguiente carro que va a ser definido en un taller, bueno, esto se refiere al ejemplo anterior, pero bueno, lo que están haciendo aquí es que si te das cuenta, aquí están asignadas cuántas probabilidades, aquí están asignadas 3 probabilidades, P de 4, P de 6 y P de 8. Ajá. Entonces, lo único que hacen es que al primer valor de mi variable aleatoria, que es 4, o sea, como la media vale 5.4, ¿qué es lo que hacen? Fíjate, al primer valor que es 4, le restan la media, elevan al cuadrado y multiplican por la probabilidad que es 0.5. Luego, al segundo valor que es 6, le restas la media, elevas al cuadrado y lo multiplicas por la probabilidad asociada, que es 0.3. Y por último, al tercer valor, 8, le restas la media, elevas al cuadrado y multiplicas por la probabilidad asociada, por P de 8, que vale 0.2. Al hacer esas operaciones, te queda 2.44. Esa sería la varianza de una distribución de probabilidad con variable aleatoria discreta. Entonces, acuérdate, para poder calcular la varianza, lo que hacemos es una tablita en donde a cada valor de la variable aleatoria, primero le restas la media. En otra columna, al valor que le restaste la media, lo vas a elevar al cuadrado.
y la suma de todos estos posibles valores me va a dar la varianza de una distribución de probabilidad en variable discreta. Y la raíz de la varianza, es decir, la raíz de 2.44 es la desviación estándar. Entonces, la desviación estándar vale 1.562.